¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a esta segunda tertulia de la temporada, acabando el mes de septiembre. Y si la semana pasada hablábamos de turismo, aprovechando la finalización de la temporada alta, en el programa de hoy queremos hablar de algo que no termina, sino que empieza. Es una de las maneras en las que entendemos la vuelta a la normalidad, por así llamarlo. Empieza el curso escolar, lo ha hecho en estos días y en la jornada de hoy queremos hacer una reflexión lo más profunda posible sobre la situación en la que vamos a vivir ese curso escolar. Queremos hablar de la última reforma laboral, de cómo afecta esa reforma laboral a todos los estamentos, por supuesto a los alumnos, es lo más importante, pero también a nuestros centros, a nuestros profesores, a las AMPAs, en definitiva a todos los involucrados en ese ciclo educativo. De eso vamos a hablar en el día de hoy, en esta tertulia. Les voy a presentar en primer lugar a nuestros tres primeros invitados, a quienes nos van a acompañar en esta primera parte del programa. Está con nosotros Paco López, que es profesor, ante todo profesor, y es también director del Centro de Estudios Neptuno. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Está también con nosotros Samuel Díaz, es una voz para mí especialmente importante. Él es alumno este año de primero de bachillerato en el Instituto Guadalpín. Los alumnos tienen mucho que decir sobre la manera en que les educamos. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros, no aquí en el plató, pero sí que nos acompaña Pilar Triguero, que es la portavoz de la Federación de AMPAs de Málaga. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. También muchísimas gracias por acompañarnos a los tres, porque además en estas fechas en las que estamos empezando el curso entiendo que andaréis sobrados de trabajo, así que muchísimas gracias en primer lugar. Voy a recordar también que este programa se llama La Tertulia y se llama La Tertulia por algo, quiero decir que por supuesto vamos a ir introduciendo temas de debate, pero en el momento en el que consideréis oportuno intervenir, os sintáis interpelados o simplemente queráis añadir algo con respecto a lo que se está hablando, por supuesto, podéis hacerlo en cualquier momento. Así que como hoy hablamos de la reforma educativa, que es relativamente reciente, ahora vamos a entrar en cada uno de vuestros apartados, pero la primera pregunta es un tanto genérica. Os quiero preguntar por cómo habéis recibido esta reforma educativa y por qué os parece, para empezar el debate. Paco. Bueno, yo, como sabes, Roberto, pues lo que tengo es una academia durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo me ha repercutido la nueva reforma? Pues yo creo que son dos puntos fundamentales. El principio es el económico, porque se ha eliminado en este verano, lo hemos sufrido, las recuperaciones de septiembre. Por lo tanto, en lo económico hemos bajado la facturación una auténtica barbaridad. Es decir, en julio y agosto eran meses fuertes para nosotros, para los que tenemos academia. Tengo datos de otras comunidades autónomas y están hablando en torno a una pérdida del 90%. Es decir, prácticamente en mi caso vamos a tener que cerrar meses de julio y agosto y dedicarnos a otras cuestiones, porque prácticamente quedarte con un 10%, pongamos por caso que tienes 50 alumnos, te quedas con 5. Con 5 alumnos poco puedes tú tirar hacia adelante. Eso en cuanto a lo económico, es decir, la importancia que tiene todo esto. Y en cuanto a lo académico, esta ley, por lo que yo estaba leyendo y he visto otros compañeros de academias y demás, pues iba mucho en tratar de que los chavales que se apuntaban a academia en verano fueran para reforzar sus estudios, pero con una motivación propia, motu propio. Y evidentemente España carece de ese tipo de cultura. En otros países de Europa sí se hace, pero aquí tenemos la cultura del aprobado. Y por lo tanto la cultura del aprobado, si no hay recuperación, ¿qué padre se gasta dinero en reforzar en matemáticas y demás? Los hay, pero desgraciadamente es el porcentaje que te he dicho. Y te hablo de la Comunidad de Madrid, te hablo de la Comunidad de Galicia, que he ido cogiendo datos. En Madrid, por ejemplo, son entre 400 y 600 academias, lo que es la Comunidad de Madrid, y han ido 10.000 profesores a la calle aproximadamente en estos meses, porque claro, si no facturas, ¿cómo pagas? Esa sería la primera cuestión la primera repercusión que hemos tenido los que tenemos este tipo de negocios. Y luego hablar del ámbito más ya educativo, más docente y demás, pues no sé, yo creo que es un paso atrás en muchos aspectos, en esta cultura del 5, del aprobado, de solamente ir cuando tienes el agua al cuello y cuando necesitas el aprobado.
En definitiva, yo abogaría, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos, que estábamos hablando fuera de micrófono, el caso, por ejemplo, de un chico que va a terminar un segundo bachillerato y puede realizar la EBAU, me parece que se llama ahora, no sé si le han cambiado el nombre, la antigua selectividad, que todos pasamos por ahí, puede hacerla con un suspenso. Yo no me imagino, con la dificultad que se está teniendo en el acceso, los números clausus para entrar en las diferentes carreras, un chico que tenga un suspenso, como punto de partida, ¿cómo va a puntuar en selectividad? Y le va a condicionar la nota a una auténtica barbaridad. Es decir, va a poder hacer algo, pero no sé, yo creo que es un poco en vacío en este sentido. Y creo que deberíamos premiar otras cuestiones, en la cultura más del sacrificio y de... porque esa es la sociedad en la que nos encontramos. Samuel, vosotros como alumnos, ¿cómo habéis recibido esta nueva ley educativa? No sé qué cambios habéis notado y qué os parece. Pues los profesores, el primer día de clases y los primeros días nos enseñaron que iba a cambiar su asignatura, qué nuevo método iban a usar, y yo creo que, aunque en la ley dice que va a haber educación por competencia o educación más activa, yo creo que tampoco va a cambiar mucho, porque los libros siguen siendo los mismos y los profesores siguen siendo los mismos, y ha sido muy poco tiempo para adaptarse, y no creo que puedan adaptarse de una forma correcta que funcione la ley a la perfección, porque la ley cambia cada legislatura, cada 5 o 6 años, y no puede ser que en 40 años haya cambiado 8 veces la ley educativa, y deberíamos hacer algo para que siga perdurando una ley, para que los alumnos, profesores y todo el personal pueda trabajar para hacer un trabajo correcto. Entiendo que vosotros a nivel educativo no habéis notado especialmente los cambios, y luego está el debate de fondo, que es el que comentabas, ¿no? El por qué parece que somos incapaces de ponernos de acuerdo en torno a cómo educar con tantísimas leyes educativas como hemos tenido a lo largo de estos años. Pilar, en vuestro caso, Federación de AMPAs, no sé cómo veis la entrada en vigor de esta nueva ley educativa y qué habéis notado en estos últimos meses. Hombre, teniendo en cuenta que la ley entró en vigor el año 2021 y estamos ya en el curso 2022-2023, tiempo como para conocer la ley hemos tenido. No es una ley que fuera la que nosotros queríamos, pero sí que significa un avance ante el retroceso que supuso la anterior ley educativa, la LOMCE, con respecto a algunos aspectos. Fíjate que el contertulio que tiene una academia habla de los aspectos económicos que supone la no presentación a exámenes en septiembre. Yo ahí tengo que decirte que si algo tiene bueno en esta ley es que le da la misma posibilidad a todo el mundo. O sea, no solo van a poder recuperar o no en función de que papá y mamá tengan dinero para pagar una academia. Que entiendo que tendríamos que tener una cultura, efectivamente, de que el verano sirviera para reforzar materias de cara al curso siguiente, y efectivamente no la hay. Pero que al no haber exámenes de recuperación en septiembre, evidentemente se eliminan diferencias, para empezar, seguro. Luego no puedo estar más de acuerdo con Samuel. Efectivamente, el papel lo soporta todo, absolutamente todo, pero la ley es otra ley más. Hay más, Samuel, hay más de 8. Fíjate que yo he tramitado en el Consejo Escolar del Estado 5 de ellas. Pero es que además conviven con esas leyes antiquísimas que no están derogadas y siguen artículos en vigor. Pero Samuel lleva muchísima razón. La escuela la hacen quienes están en ella, la hacen los docentes que día a día van a dar clase, la hacen los alumnos que están al vaivén de unos y de otros, que además da igual que sea una asignatura, varía mucho entre la forma de impartir conocimiento de un profesor u otro, y varía mucho también en función de la familia que hayas tenido la suerte o no de tener. Si hay una familia que valora la cultura de esfuerzo, que tiene en su casa un montón de libros, evidentemente el alumnado va a llegar a la escuela de una forma, y si es de otra manera, que es, por desgracia, en la sociedad que actualmente nos encontramos de forma mayoritaria, pues la escuela tendrá que servir de refuerzo de esos valores que no vienen de casa. Yo siempre digo que la escuela es la segunda casa, y que de casa
vienen ya con la educación que papá y mamá o el tipo de familia que tengan ya les han dado. Luego, con respecto a cambios, pues es una ley más. A los padres, a la federación, a todas las asociaciones de padres y madres, nos tocó aplaudir la ley por un aspecto que creíamos que teníamos derecho a él porque lo consagra el artículo 27 de la Constitución. La LOMCE nos había quitado el poder gestionar los centros educativos a través de los consejos escolares. Éramos meros convidados de piedra. Nos sentábamos a escuchar porque solo el consejo escolar tenía el derecho a oír y no a decidir. Nosotros pensamos que la comunidad educativa al completo, docentes, administración, alumnado, que es fundamental, familias y hasta el personal de administración y servicios y los ayuntamientos tienen mucho que decir en cada uno de los centros educativos. Luego, por supuesto, apostamos por una educación de futuro, una educación que sea capaz de dejar ideologías políticas al margen y que dejen de ser el arma arrojadiza de turno cada vez que hay elecciones. Una ley que aguanta 4 años, que es lo que suele estar en el poder un grupo político, con suerte 8 años, no se le ve ni el resultado bueno ni el malo. O sea, cualquier ley educativa europea se evalúa a 20 años vista, con lo cual en 4 años ni es buena ni es mala, a no ser que tenga elementos que ya te digo que nosotros considerábamos agresivos, como el caso de la LOMCE. Con lo cual, bienvenida sea la ley si es que de verdad hay voluntad política de que esta ley se mantenga. No la ha habido en otras ocasiones. La LOE, que fue anterior a la LOMCE, fue aprobada por todos los partidos políticos, a excepción del PP, y aún así no se mantuvo tampoco más tiempo en vigor. La ley, ya te digo que el papel lo aguanta todo, pero al final la escuela son los que día a día están en ella. Docentes, alumnado y familias. Bueno, pues os quiero ir preguntando por algunas cuestiones concretas de la ley que pueden ser polémicas. Por alusiones, no sé si Paco quería hablar. Yo quería comentar un par de cosas de esas. Bueno, lo primero, estoy totalmente de acuerdo en que debería existir una ley que durase, independientemente del partido que gobernase, es decir, que nos durara por lo menos 20 años, 10, 15 o los años que fuera, que no estuviéramos cambiando cada 2 por 3, por supuestísimo que sí. Eso estoy totalmente de acuerdo porque luego el papel, como dice, no sé cómo se llama, Pilar, como dice Pilar, el papel lo aguanta todo. Yo he vivido casi todas las reformas educativas, todos los cambios desde la LOMCE, que fue la primera. Y yo me acuerdo una vez que pusieron un símil, una vez en un congreso que estuve, y decía que esta ley, que la ley muchas veces es como tener un Porsche Cayenne, todo muy bonito en la hora del papel, pero no tenemos la gasolina para que nos hemos quedado sin dinero para la gasolina. Y la gasolina es contratar docentes, elaborar un plan a 20 años vista o 15 o lo que fuera y no cambiar en muchos aspectos cada cierto tiempo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la igualdad esa que dice la señora, estoy totalmente en desacuerdo porque le voy a decir muchos casos que yo he tenido este año. Muchos chavales se han quedado repitiendo este año porque no han tenido septiembre, no han tenido la oportunidad del mes de septiembre, por ejemplo. Y tengo muchos chavales que han repetido porque el pescado se vendía a 30 de junio. Otros años han tenido al menos esa opción. Y no solo eso, sino también otros que sí se le han pasado, porque no quedaba más remedio y se les ha pasado, y el verano evidentemente no se han gastado el dinerito, como usted dice, de papá y mamá, y se han quedado pues sin esa cultura del esfuerzo a la que yo hablo tanto, ¿vale? Y que puede ser una academia o puede ser cualquier otro elemento que le haga mejorar en sus aspectos académicos. Pero no creo que haya esa tan igualdad. Yo también he visto desigualdades en ese sentido que el del que estoy hablando. Es decir, chavales que ya a 30 de junio estaban en suspenso y ya van a repetir, y han repetido este año, han repetido cursos. Por otro lado, no sé, quería hablarle también de otra cosa, se me ha ido ahora mismo el hilo. Si quiera... Tenemos tiempo, y ya que es una de las medidas más polémicas que incluye esta ley, y por preguntar por algo en concreto, después de esta primera ronda de opiniones,
pues os voy a preguntar por algunos aspectos concretos de esta ley. Ya digo que quizá uno de los más polémicos es esa posibilidad de pasar de curso pese a contar con asignaturas suspensas, esa imposibilidad de repetir en más de 2 ocasiones, bueno, algunos aspectos concretos que quizá han sido los más criticados de esta ley. Y yo os quiero preguntar por esos aspectos, ¿por qué os parecen? A cualquiera. En primer lugar, voy a empezar por ti, Samuel, como alumno. No sé cómo lo ves, eso de bueno, realizar un año en el que a lo mejor nos queden 1, 2, 3 asignaturas, pasar de curso, ¿cómo lo veis? Yo veo que la asignatura debería estar aprobada antes de pasar de curso, porque entonces la llevas arrastrando y al final se acaba en un fracaso escolar, y un alumno que cuando tiene la posibilidad de dejar los estudios los deja, los abandona y además pierde la motivación por estudiar la asignatura que lleva arrastrándola. Y pienso que sobre todo en esta selectividad, cuando tienes una asignatura suspensa, te baja la media, entonces hay gente que al haber hecho ese fracaso en la selectividad la primera vez, no lo vuelve a intentar por miedo y se queda sin la posibilidad de ir a la universidad en esos primeros instantes de esos años. Corregidme si me equivoco, se puede pasar con hasta 2 asignaturas suspensas, lo cual no significa que sea un cheque en blanco, porque esas 2 asignaturas hay que recuperarlas posteriormente. Corregidme si me equivoco. Pero bueno, os estoy preguntando por ese asunto en concreto. A ver, Pilar. Es que no es que te equivoques, es que no hay ninguna novedad. Es que lo que se ha vendido como una novedad no es ninguna novedad. Vamos a ver, hasta el día de hoy, hasta el curso pasado y hasta el anterior, el alumnado podía pasar de curso con asignaturas suspensas. Quien hace la evaluación del alumnado y ve si ha alcanzado los objetivos del curso o de la etapa es el equipo docente. Y tenemos, sobre todo en la educación pública, magníficos profesionales. Si ellos dicen que el alumno está preparado para pasar, pasa con la anterior ley o con esta. ¿Cuál es la única diferencia? Que la anterior ley marcaba 2 con las que no podías pasar: lengua y matemáticas, ¿vale? Entonces podías pasar con hasta 3 asignaturas siempre y cuando 2 de ellas no fueran lengua y matemáticas, con lo cual no vamos a confundir sobre todo al alumnado y a las familias. Eso no es ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad real? Que se puede titular con una asignatura suspensa, incluso hasta 2. Y ahora os digo yo, todos hablamos de la EBAU, de poder conseguir la mayor nota posible, de los números clausus en determinadas carreras. Pero la cruda realidad de los cientos de miles de estudiantes y simplemente en Marbella, que tenemos 90 y tantos mil estudiantes en secundaria y bachillerato, la cruda realidad es que muchos alumnados se les suspenden asignaturas que son obligatorias cursar en bachillerato, que ni siquiera están enfocadas a lo que quieren ser profesionalmente, porque a lo mejor lo que quieren es hacer un ciclo formativo de grado superior y ni siquiera tienen previsto hacer la EBAU, y se quedan un añito más porque resulta que 2 o 3 asignaturas. Su equipo docente dice que sí que está preparado para seguir con su vida profesional o su vida de estudio, pero nosotros decimos, no, por Dios, es una aberración. Pues lamento deciros que esa aberración está en todos los países europeos. No podemos poner en duda el criterio de los docentes cuando son ellos los que dicen si el alumno está preparado para superar esa etapa y si está preparado para obtener una titulación. Y además esta ley tiene una ventaja cortita porque se ha desarrollado como se ha desarrollado, que es la implementación de un nuevo bachillerato, un bachillerato general que se ha puesto con cuentagotas. Bueno, y Andalucía hay que reconocer que Málaga hemos escapado muy bien, también hay que reconocer que los políticos de Málaga suelen batirse el cobre, sean del signo que sean, ante Sevilla, para coger algo más en el reparto. Pero ese bachillerato hace que el alumnado que todavía no está maduro con 16 años para saber cuál va a ser su futura carrera o su futura FP o su futuro laboral, tenga la posibilidad de no cerrarse las puertas en el primero de bachillerato, porque estaban muy encorsetados. El artístico, además, tenías que cursarlo conjuntamente, con lo cual este año nos hemos encontrado con familias que
después de un montón de tiempo, los alumnos cursando su carrera profesional de música o de danza, ahora no le convalidaban la otra asignatura, cuando sabíamos ya que empezaban 2 bachilleratos distintos, y el bachillerato general les da a los jóvenes la posibilidad de cursar otras ramas distintas que no se circunscriban o al bachillerato de letras o al bachillerato tecnológico o el de matemáticas, que es como todo el mundo los conocía, ¿vale? Igual que se han dicho muchas barbaridades. Desaparece la filosofía de cuarto de secundaria. Yo cuando oía eso me reía, y sobre todo me reía con amigos docentes. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo ha estado la filosofía en cuarto de secundaria? Eso justo estaban diciendo en la mesa, sí. ¿Con qué ley? Entonces, eso es totalmente correcto. Nunca ha sido filosofía asignatura claro, de cuarto de la ESO. Por eso te digo que de las leyes se dice de todo, pero luego quienes las sufren o las disfrutan son los docentes que tienen que ir a dar clase, el alumnado que se tiene que adaptar a las nuevas programaciones, la cantidad de burocracia que en este país somos incapaces de eliminar, y las familias que me llamaban durante el mes de agosto diciendo, pero bueno, vamos a ver, si han cambiado las leyes, ¿cómo mi hijo va a seguir estudiando con el mismo libro de texto? A lo que yo les contestaba, primero, el libro de texto es una herramienta. Ni es obligatorio ni es necesario. Segundo, no puede haber libros nuevos cuando no tenemos los decretos de currículum aprobados. Y los centros saben perfectamente qué tienen que hacer, porque desde finales de junio tienen unas instrucciones de 229 páginas donde se les explica qué se tiene que impartir y cómo se evalúa cada asignatura. Y Samuel lo ha resumido en 2 palabras. El primer día o los 2 días directamente te dicen, oye, que esto va a seguir como estábamos. Punto. Directamente, si es que funciona así. Si la ley al final es un papel más, pero la escuela se hace a diario. Bueno, además te digo una cosa, los alumnos aprenden a pesar nuestro, a pesar de las familias, a pesar de los docentes. Y no es cierto que aprendan menos que antes. No es verdad directamente. Bueno, pues el debate, es que nos quedan nada, 2-3 minutitos, así que casi a modo de conclusión, no sé si hay alguna alusión por aquí, alguien que quiera contestar, y me gustaría también preguntaros, a modo de resumen, y en 1 o 2 minutos es lo que os voy a pedir, es qué hace falta para que nos pongamos de acuerdo a la hora de redactar una ley. Así que a esa pregunta y alguna alusión, Paco. Claro, esa es una cuestión política más que otra cosa, de que llegaran a un acuerdo y que hubiese una ley durante mucho tiempo. Como dice muy bien Samuel, esta ley, y como ha dicho ella, al final es papel mojado y van a acabar haciendo lo mismo. Es decir, los chavales están recibiendo los mismos libros del año anterior. Y por otro lado, quisiera añadir el tema que dijo ella, y en eso me parece muy importante, que era lo que se me había ido antes del hilo, era lo que había dicho de que la escuela era la segunda casa. A mí me parece genial, y yo tengo formación en psicología y demás, y muchas veces he ido con los orientadores y demás de los distintos centros de institutos y de colegios, y se les propone esa segunda casa, es decir, que los chavales recibieran clases de prevención de adicciones, de violencia de género, de educación sexual. ¿Y cuál es la respuesta que me dicen a mí esos orientadores y esas orientadoras? Que no tienen tiempo lectivo, no tienen horas lectivas para modificar eso. Es decir, hay demasiadas horas lectivas para asignaturas troncales o tipo matemática, lenguaje, etcétera, etcétera, pero no tenemos horas para estas cuestiones que a mí me parecerían realmente importantes y formativas en los propios chavales como personas y demás. Y esto, el otro día se hablaba con el tema del acoso escolar, que por qué no implementábamos el programa Kiva, un programa que hay en Finlandia. Pues sencillamente porque no hay horas lectivas. Es decir, los orientadores, podéis preguntarle, se dedican a lo que se dedican y están completamente saturadísimos y no tienen tiempo para aplicación de estos programas y demás. Queda muy bonito decirlo y demás, pero luego a la hora de práctica y luego la burocracia que ellos tienen que arrastrar. En fin, quería matizar solamente eso del... Claro que sí. Y Samuel, en el último minuto simplemente, este es un altavoz pequeño, Radio Televisión Marbella, pero bueno, aprovéchalo, y si tuvieras la oportunidad de hablar con quien legisla, con quien ha hecho esta ley, con quien puede hacer las próximas, desde el alumnado, ¿qué le pediríais? Yo le pediría que por favor se pongan de acuerdo entre los diferentes partidos, dejando de un lado la política y las diferentes ideologías, y que intenten optar por una ley que nos beneficie a todos, y que se reúnan partidos, profesores, incluso alumnos, para crear una ley que nos beneficie a todos, que podamos, y que perdure, y
y que ayude a que los alumnos se desarrollen con una gran facilidad y que los profesores puedan impartirla sin necesidad de complicarse la vida estando un verano entero intentando leer una ley. Y también quiero aportar un dato, que yo ahora mismo este año se imparte la ley solo en cursos impares y que por lo menos hay que probar, hay que dar una oportunidad a esta ley y esperar a que por lo menos el tiempo que se mantenga bien, firme, y que no cause un estropicio en la educación nuestra y de los cursos anteriores. Dicho por ti es que suena sencillo, es que debería serlo, pero a veces es complicado. Pilar, tengo un último minuto para alguna consideración que quieras hacer. Un minuto, de verdad, no puedo dedicar mucho más. Muy rápido. La educación tiene que ser una cuestión de Estado. Ideología fuera y vámonos a lo que importa. Y lo que importa es el futuro de esta sociedad. El futuro de esta sociedad pasa por la escuela. No tenemos otra herencia que dejar, ni partidos políticos ni familias, solo la educación que nuestros jóvenes reciban. Y también te digo, las leyes necesitan memoria económica para que sea posible llevarlas a cabo. Cuando los partidos políticos se conciencien de que el pacto de Estado más importante que pueden lograr para que España avance sea el pacto por la educación, lo mismo conseguimos algo. Pues un buen mensaje, conciso y muy claro ante todo. Bueno, pues Paco, Samuel y Pilar, a los tres, de verdad, mi agradecimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de tertulia. De educación vamos a seguir hablando en la segunda. A los tres, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hacemos una breve pausa, no se marchen, seguimos aquí en la tertulia en Radio Televisión Marbella. Hasta ahora. Segunda parte de tertulia aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella, en esta jornada en la que estamos hablando de la reforma educativa, de cómo es y de cómo nos afecta y cómo afecta al futuro de nuestros estudiantes. Les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta segunda parte del programa. Todos forman parte de esa comunidad educativa, todos son directores de centro, de diferentes centros. Está con nosotros, por ejemplo, Hilario Domínguez, que es el director del Instituto Vega del Mar y también director del nuevo Instituto de San Pedro Alcántara, recientemente estrenado. Hola Hilario, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. De nada, ustedes. Ahora te preguntaré cómo va ese nuevo instituto. Pero bueno, vamos a acabar las presentaciones. Está con nosotros también Virginia Hinojosa, que es directora del Centro de Educación Infantil y Primaria de Las Albarizas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Virginia. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y está con nosotros también Fernando Vázquez, que es director del Instituto Guadalpín, un instituto donde, entre otras cosas, también se imparte formación profesional, FP, así que tenemos un poquito de todo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. Muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Bueno, la primera pregunta para todos es un poquito general, ya que estamos hablando de esa reforma laboral que entró en vigor el pasado año. Me gustaría preguntaros por cómo la estáis viendo desde esa entrada en vigor, los cambios que ha significado y qué es lo que estáis notando en vuestros centros a la hora de aplicarla, en primer lugar. Ya digo, una cuestión un tanto genérica, para quien quiera. Bueno, yo desde mi responsabilidad lo que estoy constatando es una gran incertidumbre en la comunidad educativa, porque significa adaptarnos otra vez a nuevas normas, hacer pues nuevas programaciones bajo diferentes criterios y nuevos, y eso está creando dentro de la comunidad educativa pues un grado de inquietud. Y tanto es así que todos, yo primero, pues estamos solicitando pues formación para que podamos aplicar la nueva ley educativa pues lo mejor posible. Se entiende que la nueva ley educativa pues se irá aplicando con flexibilidad, porque no se puede hacer de la noche a la mañana pues una aplicación de una ley tan compleja. ¿Y vosotros cómo lo estáis notando? Bueno, pues en nuestro caso también esa incertidumbre, ¿no?, del profesorado, porque al final las instrucciones salieron el 23 de junio, las instrucciones para este curso, no ha dado tiempo a formación, entonces el profesorado se encuentra con que tiene que programar
habrán cambiado de nombre a todo, y tiene ese miedo, ¿no?, a enfrentarse a algo nuevo sin la formación. Entonces también estamos esperando esa formación. Y luego a nivel organizativo a nosotros sí que también nos ha afectado en el tema de horarios, porque en nuestro caso las clases están agrupadas por ciclo. Sí. Entonces para hacer el horario de una misma clase hemos tenido que mirar la orden del 15 de enero, la nueva instrucción del 12/2022 del 23 de junio, y ir viendo en una clase, en el mismo aula, mientras unos están dando conocimiento del medio, otros tienen sociales y naturales, y... Os habéis tenido que ajustar un poquito, un poquito de prisa, ¿no? Exactamente. Vosotros, Fernando, no sé si lo que comentan es vuestro caso también. Sí, totalmente. Esto es generalizado. Y le puedes preguntar a cualquier director de Marbella que todos te vamos a decir lo mismo. Creo, si no recuerdo mal, creo que somos la única comunidad que todavía no ha legislado en concreto las órdenes y los decretos que desarrollan la LOMLOE. Tiene, como decía Virginia, una instrucción que han sido 6 folios que han sacado a finales de junio y no tenemos nada más. El servicio de inspección nos dice que esperemos. Estamos todavía muy en el aire. Muy en el aire, los profesores dicen, ¿qué hacemos? Y bueno, pues lo que aplicamos casi siempre es el sentido común, ¿no? Es decir, bueno, más o menos vamos haciendo lo mismo del año pasado, o que el curso pasado, y según nos vayan facilitando información, y esperemos que a la altura de noviembre hablan de que aprobarán las nuevas órdenes y decretos, y poder llevar eso a cabo poco a poco y con el paso del tiempo. Tranquilidad a las familias, que esto va para largo. Bueno, hay un debate de fondo que hemos tocado un poquito en la primera parte, que bueno, si tenemos un poquito de tiempo ya hablaremos de él, que es esa incapacidad que parecemos tener para ponernos de acuerdo sobre una ley educativa que sea duradera, porque esto va cambiando cada poco tiempo, lo cual entiendo que influye en los alumnos y que os influye a vosotros, evidentemente, a la hora de impartir todas las clases, pero en vuestra faceta de docentes os quiero preguntar por algunas cuestiones concretas de la ley, por cómo veis esas cuestiones concretas. Quizá uno de los asuntos de los que más se ha hablado es de esa, bueno, pues de esa posibilidad de pasar de curso, de la limitación de las repeticiones, del pasar con suspensos, todo este tipo de cosas. Me gustaría preguntaros, pues en vuestra faceta de docentes, incluso más que en la faceta de gestores de centros educativos como docentes, ¿cómo veis esta ley? Y si veis que está llamada a traer cosas mejores, que mejora con respecto a lo que teníamos o que no es así. Ya sea en este asunto o en otros que ahora iremos tratando. Bueno, esta ley significa un cambio de mentalidad en el profesorado primero, porque eso de que un alumno pase con asignaturas suspensas, eso hay que asumirlo con cierta lentitud. Ahora se le da, pues, a los equipos educativos la posibilidad de hacer titular a un alumno con 3 o 4 suspensos, es decir, que es una votación de los 2/3, los que deciden si se le da el título o no, y a nivel normativo pues está limitado a las repeticiones. Solamente se puede repetir 2 veces. 2 veces. A lo largo de toda la etapa de primaria y de secundaria. Entonces eso necesita un poco de tiempo para que eso pose y se asuma con normalidad. El hecho de que un alumno pase de curso no quiere decir que al final pues se lleve el título, porque lo importante es que el alumno al final adquiera las competencias, y si el alumno no va aprobando las asignaturas, no va adquiriendo esas competencias a lo largo de los cursos, al final se va a ir sin título. Es decir, que es una cuestión de la que se ha hablado mucho, de la que se ha debatido mucho, y que no es tan tajante, por así decirlo. Es decir, el hecho de que se pase con la asignatura pendiente no significa, al final, que, bueno, pues que vaya a acabar con esa asignatura aprobada por arte de magia, ¿no? Claro, es que ahí, pero no, bueno, es que en primaria es diferente. A ver, se puede repetir una vez, eso es igual que antes, sí. Lo único que ahora nos limitan, que nada más que pueden repetir en los cursos pares. Eso, pues bueno, puede ser contraproducente, porque hay niños que por su nivel madurativo pues necesitan quedarse un año más, imagínate, en primero, por ejemplo, un año tan importante para la lectoescritura, y ahora hay que esperar al final del ciclo para que repitan. Y luego también con el tema del alumnado de necesidades educativas especiales, que antes tenían la opción de una repetición extraordinaria, es decir, podían repetir 2 veces en primaria, y ahora han quitado esa opción. Solamente pueden repetir una vez en toda primaria, independientemente de las necesidades, y creo que eso puede ser negativo, porque al final van a llegar al instituto
sin ese año que quizás necesitaban. Fernando. Sí, yo creo que realmente no tiene gran importancia. Es decir, hay un interés por parte de algunos partidos y de algunos medios de convertir a los colegios y a los institutos en guarderías. E incluso a institutos de chavales muy grandes como el mío. El hecho de que al final puedan pasar de curso con 4, con 5, con 6, con todas las asignaturas suspensas y podemos pasarlo de curso, al final no tiene importancia, porque el título para conseguirlo tienen que aprobar todo. Y por nuestra experiencia te puedo asegurar que un alumno con 15 asignaturas suspensas jamás ha conseguido un título. Nunca. Nunca nadie ha remontado 15 asignaturas suspensas. Pero de esa manera continúan escolarizados y continuamos nuestra función de guardería. Creo que todos pensamos que esa no es la función de un centro, ¿no? Nosotros tenemos que educar y conseguir que los chavales adquieran unas competencias y adquieran un título al final del curso. Y eso no lo va a conseguir esta nueva ley. Entiendo que esta ley, entiendo que todas las leyes buscan atajar determinadas cuestiones, como pueden ser, pues los índices, por ejemplo, pues de absentismo, determinados problemas, pues de ausencia de clases, determinados problemas, siempre se habla de los famosos informes PISA y de cómo salimos parados en eso. No sé si, teniendo en cuenta el texto de esta ley, entendéis que se va por el buen camino en este sentido para resolver al menos estos problemas concretos. Bueno, yo pienso que... Entiendo que en el principio de la aplicación de la ley, supongo que con el tiempo que llevamos, pues también es un poco difícil el saberlo, pero bueno, pregunto. Sí, antes de comentar esto último que está diciendo, me gustaría apoyar pues una de las medidas concretas que sale de la LOMLOE, que es que un alumno de bachillerato pueda aprobar con una asignatura suspensa. Yo eso lo veo positivo. Sí, claro, porque hay veces que a un alumno se le atraganta una asignatura, por lo que sea, y termina sin titular. Entonces, pues eso lo veo positivo, que pueda titular con una asignatura, viendo los casos que antes se daban de este tipo. Y después, con respecto a lo siguiente, es decir, la nueva ley, pues era con respecto a qué la pregunta. Si está preparada para paliar aspectos, entiendo, sí. como el absentismo, por ejemplo. Sí, bueno, eso es, que hay cosas que se intentan solucionar a través de nueva normativa, que es los datos PISA, o sea, el absentismo, el fracaso escolar, todo eso a través de esta ley se intenta pues corregir de alguna manera. Es decir, que mediante normativa se intenta que los resultados sean otros. Pero yo creo que además de la normativa había que hacer unos cambios estructurales dentro de los centros educativos, es decir, y además reales, tangibles, como puede ser pues más recursos, una ratio menor. No solo cambiar la normativa. Hemos hablado en la primera parte, es cambiar la ley y además posibilitar esos cambios, quiero decir, que haya una dotación presupuestaria, que haya determinadas cosas que también son necesarias para que todo se aplique correctamente, ¿no? Claro, es que con una ratio de 35 o 38 alumnos no se puede trabajar. Eso en bachillerato, y en la ESO con una ratio de 30 o 33 alumnos es difícil trabajar, y sobre todo cuando ahí, en esos niveles, hay alumnos que no quieren estar y no pueden ir a otro sitio porque no hay oferta. Virginia, ¿estos cambios sirven para ayudar en cuestiones pues como esa que he comentado anteriormente, como el absentismo? Creo que luego a nivel organizativo va a seguir todo igual, con los protocolos de absentismo no nos han dicho que vayan a cambiar y no sé en qué medida va a hacer que haya menos absentismo. Yo creo que al final eso lo trabajamos desde los centros y como dice Hilario, es necesario eso, necesitamos más docentes, porque un alumno que no quiere ir al centro, ¿cómo lo va a motivar si tiene 38 alumnos más, ¿no? Nosotros en mi centro no tenemos ese problema, pero sé que en el resto de centros sí que lo tienen. Es decir, que la atención difícilmente puede ser personalizada, o todo lo personalizada que nos gustaría, ¿no? Claro, nos piden que atendamos a los niños, que tengamos atención a diversidad, que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan una atención especial, que les demos clase uno por uno.
Y lo que dice Hilario, si tenemos 35 en clase y tengo que atenderlos y atender a los padres y rellenar una burocracia infinita cada vez más que tienen que rellenar los profesores y demás, es materialmente imposible. La nueva ley va un poco siguiendo las normas europeas. Todo esto viene de una reunión del Consejo de Estado del 2018, quiero recordar, y va por el sentido de buscar más el tema de las competencias, que eso no me parece mal. Eso es. Que abandonemos un poquito la lección magistral, de que llega el profe, suelta su rollo en clase, el niño lo estudia, lo suelta en un examen y ya está. Y eso es toda la asignatura, todas las clases. Es verdad que la investigación en pedagogía y en magisterio nos demuestra que hay otras formas de aprender, que no son esas, únicamente esas. Que no estoy diciendo que estén mal, que muchas veces una lección magistral funciona, pero hay que irlo mezclando, y eso sí me parece en ese sentido la nueva ley que apunta por ahí, con metodologías más activas, donde los alumnos trabajen mejor, donde trabajen en cooperativo, donde se utilicen mucho más recursos TIC, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido está bien. Lo que falta es mucha formación y mucha información, las dos cosas. Por eso os iba a preguntar, porque claro, hay una parte que es de recursos, y eso pues quizá una ley no lo puede prever, pero ¿hay algún aspecto que la ley deje fuera y que crees que se podría haber incluido para mejorar la situación actual, teniendo en cuenta a dónde apunta esta ley? ¿Hay alguna cuestión que añadiríais para cualquiera? Yo creo que más lo que acaba de comentar, ¿no? Que al final el profesorado tiene que saber cómo aplicar todas esas nuevas metodologías que son fantásticas, pero hay maestros que no tienen esa formación o profesores que no tienen esa formación, ¿no? Y la idea en el papel está muy bien, porque al final estás preparando al alumnado para trabajar de forma competencial, para que adquiera las competencias al finalizar la educación obligatoria, sus competencias, y que esté todo enfocado a crear situaciones de aprendizaje reales y que no sea una clase magistral que no es significativo para ellos, ¿no? ¿Vosotros añadiríais algo al texto? Es lo que dice, sobre todo bajada de ratio. Es que al final estamos hablando de dinero, que es lo que importa. Es decir, que lo que hay que añadir es una dotación presupuestaria correcta para que realmente se pueda hacer. Es tan fácil, ¿no?, como eso. Tenemos un porcentaje del Producto Interior Bruto por debajo de la media de la Unión Europea. Y donde hay que invertir es en dinero para que yo tenga una clase de 20 y no de 35, como he dado esta mañana. Eso es lo que no puede ser. Hilario, ¿de acuerdo? ¿Temas económicos? Vamos, lo de la ratio es fundamental. Ha habido estos 2 años que hemos tenido de pandemia, nos ha servido para llegar a ciertas conclusiones. Una de ellas, hemos estado trabajando durante un curso entero con la mitad de la ratio, porque la mitad de los alumnos estaba en casa, la otra mitad estaba en el centro, y los datos que nos dio esa situación al final de curso en cuanto a convivencia fue extraordinario. O sea, mejoró la convivencia muchísimo, y como consecuencia de mejorar la convivencia mejora también los resultados. Es decir, que es un experimento que hemos tenido que hacer a la fuerza y que debemos aprender de él. Es decir, la ratio es fundamental, y de eso echo de menos en la nueva ley, que no se habla de la ratio. No se habla de la ratio, y eso es algo fundamental, se debería bajar en todos los niveles. Como docentes entiendo que habréis practicado vuestra labor bajo varias leyes ya, porque es relativamente habitual lo del cambio de ley. Mi pregunta es, como habéis conocido varias leyes, ¿tantos cambios hay de una a otra que justifiquen el cambio, el pasar de una ley a otra? Porque hay algo que la sociedad en general se pregunta continuamente, que es ¿por qué es necesario una ley cada 4 años prácticamente? El problema es que no da tiempo a implantarse una cuando viene la siguiente, y no da tiempo a que el profesorado se familiarice con ella cuando ya hay otra nueva. Pero realmente hay una ley que digáis, esta es muy diferente a la que había anteriormente. El problema es que las leyes las hacen los políticos, no las hacemos nosotros. Si nos dejaran a nosotros hacer las leyes... Esto era la segunda parte, ¿no? ¿Hasta qué punto...? ¿Te han preguntado alguna vez? A mí nunca. A mí no me han preguntado nunca, por desgracia. Tampoco. Y a mí ni han ido nunca por allí, por el centro. Yo llevo ya un montón de años en mi centro. Nunca han ido a hacer una encuesta al profesorado a ver cómo les gustaría que fuera la educación. Nunca. Y tenéis constancia de que, bueno, pues a nivel nacional haya, no lo sé, AMPAs, profesores de colegios o de institutos que hayan podido aportar en algún tipo de proceso a una ley que se estuviese elaborando en ese momento? Yo no tengo constancia de eso. No tenemos constancia.
Mira, yo tengo un claustro muy grande, somos 102 profesores y tengo profesores de todas las ideologías, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todos lados. Pero hay una serie de cuestiones en educación, cuando hablamos de educación en los claustros, estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos. Y si esa ley en la que, aplicando sentido común y buscando el bien del niño y que esto funcione, eso funcionaría y sería una ley para todos. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, y aquí tienen que ponerse de acuerdo los grandes partidos, evidentemente, pero hay intereses políticos que ellos buscan, como siempre, cada partido busca su rédito electoral y utilizan la ley de educación en ese sentido, y no les importa. Y la educación no se debería politizar hasta ese punto, ¿no? Porque cada vez que entra un partido que haya... No, es que el pacto educativo del que tanto se habla es necesario. Al final, el ir todos a una y el querer todo es lo mismo. Que es querer que mejore la educación, que haya menos fracaso escolar, que haya menos asentismo y que haya mejores resultados, ¿no? Una ley que vosotros tuvierais que hacer se parecería razonablemente pues a esta ley o a la anterior, alguna de las que hemos tenido. Bueno, yo cogería un poquito de cada una. Ahora os tenéis que poner a pensar en Claro. bueno, cuál sería mi ley, ¿no? Cogería un poquito de cada una e intentaría, pues, Es decir, entiendo que hay dotarla, aspectos positivos en dotarla. general en todas Pero ellas, en ¿no? todas las leyes, en cuanto a la dotación, se habla muy poco. Ahí hay una coincidencia con todas. Es decir, en Es tu decir, caso se podría parecer en muchas mucha cosas, norma, pero... mucha teoría, mucho diseño intelectual, pero después, en cara a la realidad, pocos cambios. ¿En vuestros casos? Sí, yo creo que si las leyes educativas no vienen con el aumento del profesorado, la bajada de la ratio, estamos en las mismas. Por mucha ley que haya. Es ahí cuando Sí. podemos empezar a pensar en qué hacer. Lo primero es cuántos niños tengo. ¿Con 15 alumnos? Pues vale, y ahora que tengo 15 alumnos, vamos a pensar si es mejor una metodología más activa, más pasiva, en cooperativo, en lo que sea, pero tengo que tener 15. Con 35 me puedes traer 12 leyes distintas Que van a ser difícilmente aplicables No te puede de adaptar manera al final a la correcta. individualidad de cada alumno, es que es imposible. Claro. Y yo te hablo que en mi centro, por suerte, podemos hacerlo porque tenemos muy poquitos alumnos, tenemos recursos, pero en el resto es que no se puede. Eso genera un hartazgo en los profesores inmenso, Desmotivación. inmenso. Un profesor que tenga 50 y tantos años ha pasado ya por 5 o 6 leyes educativas. Y lo que te dicen todos, cuando, oye, que la LOMLOE, la LOMLOE, la LOCE, la LODE, la LOE, la LOMCE, que da igual. Que yo he pasado por 6 y sigo haciendo casi lo mismo que hace Exacto. 20 años o que hace 25 años cuando daba clase. Todos los profesores muchas veces se escudan y dicen, bueno, pues ya pasará. Y siguen haciendo en clase casi lo mismo. No es Bueno. tan difícil es ponerse de acuerdo en algo tan importante como la ley de educación. Yo creo que lo que pasa aquí en España no pasa en otro país. Hemos terminado la primera parte del programa igual, exactamente igual, preguntándonos por ese acuerdo que tanto se pide, que, por lógica, Es que, pero al que nunca acaba de llegar. ¿no? es sentido común. ¿Qué pasa? ¿Que los políticos no tienen sentido común o qué? Claro, al final las noticias de educación son si la religión puntúa o no Eso, puntúa, sí. si la educación para la ciudadanía es válida o no es válida, y eso a los profesores no nos importa nada. Exacto, algo tan amplio nos como la importa educación. nada. ¿no? El tema es, oye, ¿qué hacemos con inglés? ¿Qué hacemos con historia? ¿Qué hacemos con matemáticas? Eso es lo realmente importante. Todo lo demás, lo que los políticos debaten son cosas ajenas a nosotros. Bueno, pues estamos terminando, Hilario. ¿Cómo marcha ese nuevo centro de San Pedro? Te lo tengo que preguntar. Bueno, el nuevo centro de San Pedro ha sido una reivindicación de la comunidad educativa desde hace ya bastante tiempo. Por fin ya está hecho. El edificio es muy bonito, el edificio está muy bien equipado, pero ahora hay que dotarlo de recursos humanos. A nivel de profesorado no tengo ninguna queja, están todos los profesores, no nos falta ni uno, pero hay otras personas que son importantes dentro del centro, que es el PAS, Personal de Administración y Servicios, y estamos esperando a que nos asignen pues un administrativo y por lo menos un conserje, y ahí estamos esperando. Eres director de ese centro, me comentabas que con una fórmula, durante los 2 próximos años aproximadamente, una Sí, fórmula esto interesante. es una ¿no? fórmula, cuando nace un centro es sección de otro, que ya lleva tiempo funcionando, y eso lo veo bien, es una buena fórmula, y hasta que se independice pues está bajo el paraguas del centro antiguo. En este caso el Vega de Mar pues sirve de paraguas a la azucarera,
y estará así durante 4 años. Y ya cuando llegue al nivel máximo, que es cuarto de la ESO, pues se abrirá un periodo para que se presente alguien a la dirección. Y ya, digamos, se independice. Se independice. Bueno, pues a los tres, Hilario, Virginia y Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber debatido con nosotros en torno, bueno, en el día de hoy, una cuestión que entendemos que es capital, que es la educación, no es poco. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda tertulia de la temporada aquí en Radio Televisión Marbella. La semana que viene volvemos con más temas, esperamos que interesantes, y hasta entonces, como siempre les decimos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.